cielo limpio, terruño querido de color voltar. Villa vuelta a un mundo te llamaron ante tus antepasados que en el cielo están, cuidando tus pasos y hoy ya estás tan grande. Mira solo tierra de prosperidad, mira solo tierra querida, te doy mi vida en un cantar para tu gente. Vayan mis versos con acordeones y en Baracá de rojo y verde son tus paisajes, vivirá solo tierra por ahí. Hablaron de ti, tantas veces soñé con venir a cantarte. Mi guitarra templé, pero mi voz gorrión se volaba a otra parte. Pero hoy pude llegar cabalgando un corcel con alforjas de versos. Virasoro canción, verde reina del té que perfuma los vientos. Al llegar al portal, mi duende se escapó corriendo por tus calles, buscando el retumbar de un bombo carnaval soñoliento de baile. Dicen que Dios aquí se sorprende de hacer las mujeres más lindas, Fantescal e Irupé, y las otras también, las que alegran la vida. Fantescal e Irupé, y las otras también, como alegran la vida. Juanillo escuchará, estrellas guiñará, afirmando que es cierto. Mira solo el lugar donde Dios derramó su acuarela en el pueblo. La vuelta del ombú tal vez me encontrará besando a una muchacha. Pobrecito cantor, ando en busca de amor solo con mi guitarra, y llevaré al paretir un aroma de té perfumando mis ansias, y en mi boca el sabor de unos labios en flor, virasoro, nostalgias, y en mi boca el sabor, caramelo de amor, virasoro. Corazón de la avenida Lavalle, la casa de una familia tradicional del gobernador de Virasoro, que con su esfuerzo, con su trabajo,
construyeron esta realidad, don Tata Soto y doña Clarita, conocido por todos los vecinos. ¿Cómo está, don Tata? ¿Cómo anda? Pero muy bien, encantado, perfecto. Cuénteme un poquito sus padres, de dónde eran, qué hacían. Y eran de Santo Tomé. Mi mamá vino acá a fundar la escuela 160, era que después fue 560. Y estuvo 42 años al frente de la escuela. Doña Victoriana Delgado de Soto apareció en todas las historias de vida. ¿Cómo era doña Victoriana? Y era una mujer muy tranquila, muy buena, se daba con todo el mundo. Yo, por ejemplo, fui muy admirador de la cantidad impresionante de ahijados que tuvo. Vos sabés que según lo que vi, tuvo 146 ahijados. Porque, no sé, tenían... Yo, por ejemplo, con la edad que tengo 4 o 5, que de los 4 o 5, 1 o 2 eran de ella. Que ya el último dijo, no, dice, sean ustedes los padrinos de estos chicos. Además, bueno, en ese tiempo era un poco maestro y madre también. Exacto, sí. La verdad que sí. Y sobre todo acá en Virasoro había mucho respeto, que se continúa, ¿no? Y yo soy nacido y criado acá, así que soy bien de Virasoro. ¿Cuántos hermanos, don Tata? Y 2 hermanas tengo, sí, una falleció y la otra que vive. Así que su madre de su Santo Tomé natal viene acá a hacerse cargo de esa escuelita. ¿Y su padre qué hacía? Y bueno, y él andaba siempre con asuntos animales y así tenía un negocio también, pero más se dedicaba a la ganadería, ¿no? Así que nace usted acá en Virasoro. Yo nací acá en Virasoro y hice hasta 6º grado, después ya no pude seguir porque no había más escuela. Entonces ellos me mandaron a Santo Tomé. Fui allá y empecé a estudiar, hice primer año, segundo, tercero, y era notable porque en esa época habían 2 primer años, uno era inglés y otro francés. Y bueno, y éramos 40 en cada curso. Cuando terminamos el tercer año, resulta que éramos 72. Y para entrar a 4º año habían solo 40 bancos. Así que la muchachada, entre yo me quedé afuera. Porque siempre se dijo que las más estudiosas eran las chicas, las mujeres. Se desesperaron mis viejos y la escuela más cerca era la de Paso Los Libres. Y me fui allá, hice 4º, parte de 5º, y un buen día me llaman a la dirección el director. Y me dice, lea esta nota. Y mis compañeros me decían, mira, dice, en esa época era tan rigurosa las escuelas, o te van a poner 24 amonestaciones o te vas a quedar afuera. No había otra alternativa. Y yo no podía entender lo que decía la nota, hasta que después, leyendo, veo que me daban 24, 48 horas para que el cruce a Santo Tomé. O sea que tenía un pase que me había gestionado mi mamá ante el Ministerio de Buenos Aires, y de ahí, del Libre a Santo Tomé, y terminé, me recibí de maestro en Santo Tomé. Qué historia. ¿Y la niñez acá en Virasoro dónde vivían? ¿Dónde era la casa? La casa nuestra. Y donde es la casa que, después de la casita inicial, que era donde está la iglesia, como ya empezó a aumentar la población, entonces se trasladó la escuela donde vivíamos nosotros, esa casa de madera, allá grande, de materiales. ¿Por qué? Porque tenía varias aulas, entonces empezaron a venir maestros, Pombergé, Olivera y muchos otros maestros que fueron poblando, ¿no? Típico en esa época que el maestro vivía en la escuela. Claro, sí. O alrededor, por acá cerca, no era tan chico esto que la verdad que no teníamos mucho movimiento. ¿Algún compañerito de esa primaria que se acuerde? Y bueno, no sé, porque yo estuve hasta 12 años acá, ¿no? Así que me fui de ahí, casi la mayoría de los compañeros los hice afuera, ¿no? Tanto en Santo Tomé como en Libre, ¿no? Y los fines de semana había que volver a ir a horas. ¿Coche motor? En coche motor, sí, que era lo más lindo, ¿no? El coche motor que iba hasta Posada y que además cumplía un horario
correctísimo, como el tren. Yo me acuerdo de una anécdota. Cada fin de año, por lo general, yo iba a mis vacaciones, las hacía en Buenos Aires. Y o me llevaban o me iba. Y me acuerdo que un año no me pudieron acompañar o me esperaban en Buenos Aires. Y tenía 12 años más o menos. Y bueno, y antes la reunión era la estación del ferrocarril. No sentíamos ningún ruido de autos ni nada, porque la ruta, además que era una ruta de tierra, no había movimiento. Y por ahí estábamos todos, muchísima gente que iba a la estación. Y dice uno, mira, dice, estamos sintiendo el ruido del tren que ya viene, porque acá como hay una parte que tiene que hacer fuerza la máquina en la colonia Unión, ya se sentía el ruido del tren que venía de Posada a Buenos Aires. Aproximadamente a las 9 de la noche, 8, 9, no me acuerdo exacto el horario. Un acontecimiento, porque iban los que iban a tomar tren y los que iban a mirar. Los que iban a mirar. Y por ahí la anécdota es que salió un señor de la estación que tenía acá, decía auxiliar de ferrocarril, ¿no? La gorrita. Y había una campanita de bronce y brrr, hizo ruido, que todo el mundo mirara a ver qué pasaba. Y dice, señores, dice, le queremos informar que el tren que va a Buenos Aires, de Posadas a Buenos Aires, va a entrar con 2 minutos de atraso. 2 minutos de atraso. O sea que nosotros ya lo estábamos sintiendo, pero él salió a informar que ese tren iba a entrar con 2 minutos de atraso, de la precisión que tenía el tren en esa época. Además, a través del tren venían las novedades, porque yo me imagino venían las revistas de Buenos Aires, las golosinas novedosas, todo se encontraba por ahí por el tren. En mi casa desde chico, que yo me acuerdo, toda la vida se leyó La Nación, por eso yo no aprendí a leer chiste casi, porque leía el diario, alguna pavada, el diario La Nación, que compraba mi viejo, o El Hogar, que era la revista, y eso se compraba en la estación. No sé qué días, si eran todos los días o día por mes, no, eso no, ya se me escapa. Pero el acontecimiento era ir a la estación. La reunión máxima era en la estación, las revistas, todo. Y había una anécdota graciosísima que había un señor, un buen tipo, no sé, era uno de acá del pueblo. Y este señor, como todos iban a comprar diarios y revistas, él se fue también a comprar, porque cómo no va, si todo comprado. Y va y compra un diario grande, La Nación o La Prensa. Y en lugar de poner así, pone patas arriba, al revés. Y ya vio uno y dice, mirá, dice, fulanito está con el diario al revés. Y él no sabía leer ni escribir. Y le dice, hola, che, mirá, fulano, el diario hay que dar vuelta. Mirá, che, el que sabe leer, lee de cualquier forma. Qué historia. Y don Tata, usted termina la escuela secundaria Santo Tomé, y ahí, ¿qué hace? Y bueno, y de ahí me fui con intenciones de estudiar farmacia. Entonces mi padre me llevó a Corrientes, llegó allá y no había farmacia. Pero me encontré con Arjol, que era un muchacho que nos habíamos recibido juntos, el doctor Arjol de Santo Tomé, y entramos en medicina. Y bueno, y yo tengo aprobado anatomía e histología, y después no quise seguir. Y se vuelve a Virasoro. Me vuelvo a ir a Soro. Y tendría que haber ido a La Plata, que no fui más. Y ahí me quedé. Y ahí empecé a trabajar acá y ya me encanté de quedarme y no me fui más. ¿Su primer trabajo? Sí, ¿cómo? ¿Su primer trabajo acá en Virasoro? Y tuve varios trabajos. Entre ellos, por ejemplo, mis padres me regalaron un dinero porque en esa época lo más lindo era tener una buena moto, que ahora, por ejemplo, está de moda otra vez, ¿no? Pero era una Norton la moto. Y esas motos, el único concesionario que mandaba a esta zona vivía en Rosario, porque no había en otro lado. Entonces me fui a Rosario a comprarme una Norton 500, porque era de 500. Llego allá y dijo, mirá, dice, en este momento está agotado el stock de la importación, porque eran todas. Entonces voy y compré un camión.
De la moto Norton al camión. Y hice una cosa de 22 años, ¿no? 21 años. Después que compré el camión me encontré que no tenía ni carnet de conductor, ni ninguna llave para traer el camión. Era un camión cerrado, grande, de esos de la cerealero, seminuevo. Y me vine, como en 3 o 4 días, desde Rosario solito, acá, y bueno, y después fui a Las Marías, y en Las Marías, que todo el mundo me conocía, empecé a trabajar, le llevaba hierba ¿cómo se llama? A Centeno allá, a Pepe Centeno, que el que estaba a cargo de Rincón Viola. Entonces la cargaba eso, y así fui siguiendo. Los raídos, la verde. La verde. Esa hierba, Las Marías, no sé, tenía un convenio, o compraba, o llevaba todo de Unión. Entonces la cargaba de Colonia Unión a Rincón Viola. Ese era mi trayecto. Y un día me llama don Cesario, porque ellos, sinceramente, la gente de antes eran muy amigos con mis viejos, ¿no? Entonces me dice, mira, vos no te animás a hacerme unos viajecitos, me dice don Cesario. Así que don Cesario le pide algunos viajecitos que además era difícil por los caminos, ¿no? Por los caminos, porque eran todos caminos de piedra horribles, sobre todo la zona de San José. Era muy tremendo porque no lo podía analizar la máquina, porque era un pedregal espantoso. Inclusive después vino la técnica que hasta los alambrados en esa zona no lo podían parar bien, ¿no? Después con la técnica de perforar pudieron cerrar bien toda la zona. ¿Y dónde cargaba combustible, don Tato? Y bueno, yo cargaba acá en la YPF sí, porque estaba la YPF acá. En esa época no teníamos la Shell. Y sí, acá o cargaba allá por San José, por ahí algún lado cargaba siempre. ¿Siempre al contado o daban cuenta? Al contado. Pero en realidad era bastante económico los precios, ¿no? Porque todo parece que era más accesible, ahora cada día está más difícil, ¿no? ¿Y alguna vez se quedó tirado con el camión o empantanado? A veces aparecen esas historias. Una vez me quedé, sí. Sí, una vez me quedé, sí. Y tengo una anécdota graciosísima, porque siempre, todos los viajes, el último viaje lo hacía de noche ya casi, porque no me daba el tiempo para hacer 2 viajes por día, no era fácil. Y tengo una anécdota, estoy recordando. El camión tenía un tanque, no sé, 100 o 120 litros. Pero por ahí yo ni sabía si el tanque estaba lleno, le faltaba. No, además no tenía no estaba muy, qué sé yo, conocedor de eso. Y una vez me quedé sin combustible acá del Susto, unos 1000 metros más allá, hay un aserradero ahí, acá en la ruta 14. 1500 metros más allá en la lomita, hay paz, me quedé sin combustible. Entonces le digo a mi ayudante, tenés que ir a Virasoro a traer un bidón, una cosa de nafta. Ir a Virasoro, licenciado. Porque resulta que en esa época se hablaba mucho del Susto. O sea que había no sé, era una cosa... Lo asombrado de esas cosas. Era cosa que uno no le lleva. Porque en realidad el Susto en sí era todo un monte, que después se fue abriendo. Después con el camino, y después cuando vino el asfalto desapareció prácticamente el montecito del Susto. Había que pasar el monte ahí, en el camino de tierra. Y le digo, sí, ¿cómo no? Y le digo, andá, sí, tenés que traerme la nafta porque no vamos a poder ir a Virasoro. Y bien de poca gana salió. Yo voy y me siento en el paragolpe del camión adelante y lo miro al tipo, y el tipo y venía con la lata. Y más o menos habrá caminado, qué sé yo, 500, 700 metros. Y yo vi una luz que hizo en el Susto. Yo vi. Que hasta ahora digo yo que puede ser fuego fatuos, porque los huesos en el campo así son producidos y de ahí produce una luz como azulada, ¿no? ¿Para qué, no? Se vino a lo loco,
¿usted vio? No, yo no vi nada, le dije, Macana, yo vi la luz. A 1000 metros me quedó la luz en el sunto. Acá está el bidón, vaya usted a comprar nada. No, y siempre en esa época paraba uno, todo el mundo paraba. Yo estaba parado, ya paró uno y me ayudó y cruzamos el susto, no pasó nada. Son anécdotas. Pero anécdotas al fin, ¿no? Y después de ese trabajo del camión, ¿qué hace un Tata? Y yo andaba con el camión y a la vez me nombraron en la escuela de San Justo, porque la escuela de San Justo hacía un año que estaba cerrada, porque no había maestro para ir a la escuela de San Justo. Y bueno, y que era en lo de Ríos, acá en la curva del río. Trabajé un año ahí y hablando con la gente vi que el núcleo de la población estaba 2 kilómetros más adentro, no acá en la curva. Entonces, al venir un inspector de Corrientes le pido